pregunté. Bueno, la verdad es que ustedes me han montado en este caballo salvaje de la semana. Hay veces en que, basta un solo tema y un solo día. No se puede abarcar. Ya vamos a entrar en ustedes, gracias. Es una baraje muy interesante, pero no tan. No sé ustedes la verdad. Lo primero es lo primero, y es brindar mi homenaje, y creo que en nombre de muchos. Me atrevo a decir, ya que la Cancillería no lo ha hecho, o por lo menos no ha aparecido, mi homenaje a Israel a través de su líder difunto, el señor Shimon Peres, que fue uno de los artífices de la paz lograda con el auspicio de Clinton y firmada por Arafat y Rabin. Luego ambos, por lo menos Rabin asesinado por un terrorista israelita y Arafat dice envenenado. Pero esta figura no puede ser pasada por alto en la historia de la humanidad. Shimon Peres, sentido pésame al pueblo de Israel. Y una nota: se trasladan a su sepelio el presidente de los Estados Unidos, el Papa, el líder rival palestino y otra serie de personajes. Es interesante esta cita, porque si sigue actuando así el señor Netanyahu, el actual gobernante israelita, que a quien he calificado de nazi por su comportamiento con el pueblo palestino, al entierro de él va a ir muy poca gente. Es una meditación interesante esta, ya termino, meditar en quiénes van a asistir al entierro, al sepelio de cada uno de nosotros, y trabajar para que vayan algunas personas notables y no vaya allí, por ejemplo, el Chapo Guzmán y una serie de delincuentes, sino gente decente, amable. Bien, esto fue lo primero. Lo segundo, que es impresionante en esta semana, es el hecho de que el Senado y la Cámara de Diputados norteamericana han dejado sin efecto, o pretenden dejar sin efecto, el veto del presidente Obama a un proyecto de ley expedido por la Cámara de Diputados, aprobado por la Cámara del Senado norteamericano, que autorizaban a los deudos de las torres del septiembre negro, en que derribaron las Torres Gemelas, a los deudos, a los damnificados, a iniciar juicio contra la monarquía árabe saudita. Esto no ha sido reproducido aquí en el Ecuador. Este hecho extraordinario en la historia de Estados Unidos, de que se ha establecido ya que si Bin Laden fue el terrorista que materialmente ejecutó la destrucción de las Torres Gemelas, encontró sus auspicios, y quien es responsable político es el gobierno de Arabia Saudita, una monarquía tan dictatorial como la que experimentó el occidente cristiano. Esto de que Estados Unidos primero haya vetado, el hecho de que haya promulgado esta autorización, el hecho de que haya radicado en Arabia Saudita el atentado o el crimen, es relevante y no puede ser soslayado. Otro punto notable es lo que acontece en Siria. No es que uno tiene una solución, pero bueno es hacer un pequeño aporte desde la modestia del ambiente y de mi persona ante hechos tan extraordinarios. Es decir, hubo una tregua de una semana, y quien primero rompe la tregua es precisamente quien la buscó, Estados Unidos, por un bombardeo del cual pidió disculpas el día sábado, donde mató a 60 soldados del ejército sirio. Desde allí es que se desencadena de nuevo la tormenta, y esto sigue así.
El canciller francés ha recomendado a la diplomacia que realmente trasciende, que es la de sus vecinos, en Inglaterra, Alemania, etcétera, y el mundo, Estados Unidos, el mundo desarrollado, que ayudemos a una reconciliación entre Rusia y Estados Unidos, porque es la única forma de parar esta tragedia universal. Y entonces yo remarco el hecho cierto, al cual ya me referí, de que no debemos mirar a Rusia como un país que fue comunista. No, es que no es comunista Rusia, por favor. Es decir, Estados Unidos tiene que trazar su política considerando a Rusia como es ahora, un país capitalista. Un país capitalista. Es cierto que el señor Putin proyecta una imagen de dictador, y virtualmente lo es. Pero recordemos que hubo un momento en que cuidó de que se elija un presidente que fue Medvedev. No sé si está bien pronunciado, Medvedev. No, que terminó su mandato y no se ha vuelto a hacer una elección, o si la volvió a hacer, sale electo Putin una reelección permanente. Pero es notable citar que acaba de realizarse en Rusia la elección del Parlamento. Y para que ustedes confirmen y se conforme una idea de la situación actual política de Rusia, para entender que Rusia no es ya un país comunista ni enemigo de la paz mundial, sino que es tan capitalista como Estados Unidos, con el mismo número de millonarios y tan millonarios como en Estados Unidos. El partido en el poder ruso, Rusia Unida, se llama el partido de Putin, se impuso por amplio margen en las elecciones legislativas de ayer, según los primeros sondeos a boca de urna, tras una campaña sin emoción, a pesar de la recesión económica que vive el país. Rusia Unida, así se llama el partido del presidente Vladimir Putin, consiguió el 44.5% de los votos. Punto aparte, según los sondeos, en segundo lugar se ubica el partido de extrema derecha, con el 15.3%, con 4 puntos porcentuales más, está creciendo, que en 2011. Y al último, ¿quién está? Está, para confirmar lo que digo, el Partido Comunista, con 14.9%. Entonces, el tercer partido en Rusia. Esto nos obliga a replantear la política norteamericana en función de esta circunstancia. Ya no es entonces una dictadura comunista. Ya no es la época en que Stalin en su dacha, es decir, en su finca del Mar Negro, hacía bailar no a mujeres, sino, según cuenta Khrushchev en su biografía, hacía bailar con grandes palmadas a sus subsecretarios. Lo hizo bailar a Khrushchev. Khrushchev en su memoria confiesa que él no quería bailar para un hombre, pero se dio cuenta que estaba en peligro de muerte y bailó de lo lindo como un oso. Bien, entonces ya no es ese país. Ahora bien, solamente la cuestión de Siria puede terminar cuando lleguen a un acuerdo. Y el asunto es que Occidente le asegure a Rusia su posición en el puerto sirio que actualmente tiene con contrato con el dictador sirio. Es que esto es lo que está en juego, es que por eso es que Rusia interviene en la guerra. ¿Por qué Estados Unidos le plantea, así como yo he estado en Cuba injustamente, en la isla de Guantánamo, tantas decenas de años? Pues te reconozco a ti la necesidad de tener un puerto, no en el Mar Negro, que también te lo he querido quitar, en Crimea, sino que también te reconozco el puerto que tienes en el Mediterráneo. Qué cosa más sencilla de resolver. Con cualquier gobierno te garantiza Estados Unidos ese puerto y lleguemos a un acuerdo sobre el Medio Oriente. Otro punto. Entremos entonces un instante en España, donde se experimenta una crisis rarísima, donde el líder socialista obrero español, en mi concepto, debiera dimitir porque está en una posición falsa. Él, en lugar de permitir que se instale el gobierno para entonces hacer y ser el líder de la oposición, que él haría muy bien, él no permite que se instale el gobierno
Y esa es su contradicción, porque si no permite que se instale el gobierno, él no puede ser el líder de la oposición. Y lo que está haciendo es el líder de la partición de su propio partido, que se reúne hoy y que se define mañana en España. La situación del Partido Socialista Obrero Español, que no permite que se instale el gobierno por enemistad personal encarnizada entre el señor Sánchez, que es el líder obrero, y el partido y el presidente del gobierno español actuante, que está pues con funciones prorrogadas. Respecto a la democracia, hay un mensaje extraordinario del expresidente costarricense Arias, del cual recorto el último párrafo, y dice así, y que es válido para los ecuatorianos y para todos. No solamente el señor Mujica, el extraordinario personaje uruguayo encantador, que ha estado recientemente, bienvenido, estimado presidente Mujica, sino que también es Óscar Arias, uno de los dos líderes latinoamericanos realmente trascendentes. Dice así respecto de que nadie es indispensable en una democracia. Dice textualmente: esto es algo que he dicho muchas veces. Una de las principales obligaciones de un líder político es propiciar nuevos liderazgos. El futuro de un país depende de que haya siempre nuevos cuadros dispuestos a tomar la estafeta. Es decir, como dicen los atletas, la posta. Es decir, aquella antorcha que se la pasan en la carrera unos a otros. Solo los tiranos se aferran al poder. Los demócratas, y yo soy uno de ellos, entienden la importancia de hacerse a un lado, es decir, de no reelegirse. En cuanto a Venezuela, es realmente la actitud del gobierno dictatorial, porque antes ha tenido sus momentos de hipocresía que en política se torna inevitable. Pero ahora resulta que hace gala de un cinismo despampanante el expresidente de la Asamblea Nacional, de cuyo nombre no es que no quiero acordarme, porque es que no me quiero acordar, y aunque me esforzaría, no me acuerdo, porque merece el más absoluto desprecio. Este dictador comunista, expresidente de la Asamblea Nacional, que promovió un ataque personal de una machona, es de una mujer machona, que pateó en el suelo y delante de él en el propia Asamblea Legislativa a la líder de la oposición, Corina, ahora hace ostentación de que no los van a poder sustituir, hace ostentación y les refriega al mundo y a la oposición de que no obstante que se reconoce el derecho a revocar el mandato de Maduro, ellos no lo van a permitir. No lo van a permitir. Cuando lo van a permitir es el próximo año, cuando es inútil por razones internas de mecanismos electorales. Solamente si revocan el mandato en el año 2016 se produce la sustitución del presidente. Si no, seguirán ellos en el poder a través del vicepresidente, que asume después de que Maduro sea vetado el próximo año, pero ya ese veto no funciona y quien asume es el vicepresidente, que pues creo que fue el yerno del expresidente Chávez o un familiar. Esto en cuanto a Venezuela. En cuanto a Colombia, encuentro ya entrando ya en política nacional,